Hola a todos y bienvenidos, una vez más, a su canal favorito de chismes y noticias del espectáculo turco. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía y listos para sumergirse en el jugoso mundo de las celebridades. Hoy prepárense porque vamos a destapar una bomba que está sacudiendo los cimientos del fandom de Can Yaman y de Demet Özdemir. Sí, señores, hablamos de la pareja más querida, o deberíamos decir, expareja más querida, de la televisión turca. Últimamente los rumores no han parado de circular, las indirectas en redes sociales han sido más evidentes que nunca y las revistas del corazón no han dejado de especular. Pero hoy les traemos información de primera mano, detalles que quizás no hayan escuchado en ningún otro lugar, sobre la última controversia que involucra a Can Yaman y, adivinen, a nuestra siempre radiante Demet Özdemir. ¿Qué pasó? ¿Qué dijo Can? ¿Cómo reaccionó Demet? Prepárense para un viaje lleno de emociones, porque la historia que les vamos a contar está llena de giros inesperados. Antes de que nos adentremos en el meollo del asunto, quiero pedirles un favor rapidito. Si son fans de Can, de Demet o simplemente les encanta estar al tanto de los dramas de las celebridades turcas, asegúrense de suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo, porque aquí siempre les traemos las últimas noticias, los chismes más jugosos y los análisis más profundos del mundo del espectáculo turco. No se arrepentirán. Ahora sí, vamos a lo que nos compete. Prepárense para el drama. El aire está cargado de tensión, casi se puede sentir la electricidad en el ambiente virtual, y todo se debe a una serie de declaraciones que Can Yaman habría hecho recientemente en una entrevista. Una entrevista que, según algunos, fue explosiva. Una entrevista que, según otros, fue sacada de contexto. Pero lo que es innegable es que ha generado un tsunami de reacciones entre los fans de la pareja, los medios de comunicación y, por supuesto, la propia Demet Özdemir. La chispa que encendió el fuego, al parecer, fue una pregunta directa sobre su relación pasada con Demet. Como sabrán, Can y Demet protagonizaron la exitosísima serie Erkencikus, Pájaro Soñador, una novela que no solo conquistó Turquía, sino que también se ganó el corazón de millones de personas en todo el mundo. La química entre los protagonistas era innegable, y rápidamente trascendió la pantalla, dando lugar a uno de los romances más mediáticos de la farándula turca. Sin embargo, como suele suceder en estos casos, el cuento de hadas llegó a su fin, y la relación terminó en medio de rumores y especulaciones. Desde entonces, tanto Can como Demet han seguido sus caminos por separado, enfocándose en sus carreras y tratando de mantener cierta distancia mediática entre ellos. Pero el pasado siempre vuelve y en esta entrevista, el pasado regresó con más fuerza que nunca. La pregunta en cuestión, según las filtraciones, fue algo así como, ¿qué opina de la evolución profesional de Demet Özdemir después de Erkencikus? Una pregunta aparentemente inocente, pero que en el contexto de la historia entre ambos, se convertía en una bomba de tiempo. La respuesta de Can, según las revistas, fue lo que desató la polémica. Supuestamente Can habría dicho algo que se interpretó como una crítica velada al trabajo de Demet después de la serie que los catapultó a la fama. Algunas fuentes aseguran que Can comentó que Demet no había logrado consolidar su carrera después de Erkencikus, y que sus proyectos posteriores no habían tenido el mismo impacto. Otras fuentes, por el contrario, afirman que Can simplemente dijo que Demet había tomado decisiones diferentes en su carrera y que cada uno tiene su propio camino. Independientemente de la versión correcta, y les aseguro que estamos investigando a fondo para llegar a la verdad, lo cierto es que las palabras de Can fueron interpretadas por muchos como un ataque directo a Demet, como una forma de minimizar su talento y su trayectoria. Y por supuesto, las redes sociales no tardaron en estallar. El hashtag #Can Yaman destroza a Demet se convirtió en trending topic en cuestión de minutos, con miles de fans expresando su indignación y defendiendo a capa y espada a su ídola. Otros, por el contrario, salieron en defensa de Can, argumentando que sus palabras habían sido sacadas de contexto y que simplemente había expresado su opinión de forma sincera. Pero la cosa no quedó ahí. La polémica escaló aún más cuando se filtró una supuesta reacción de Demet a las declaraciones de Can. Según algunos medios, Demet habría respondido a las críticas de su expareja con un mensaje contundente en sus redes sociales. Un mensaje que, aunque no mencionaba directamente a Can, se interpretó como una clara respuesta a sus palabras. El mensaje, según las capturas de pantalla que circulan por Internet, decía algo así como, el éxito no se mide por el número de seguidores o por la cantidad de PROI.
actos, sino por la pasión que le pones a lo que haces y por la huella que dejas en el corazón de la gente. Un mensaje lleno de fuerza y determinación, que fue interpretado por muchos como una forma de reivindicar su trabajo y de dejar claro que no se dejaría amedrentar por las críticas. La reacción de los fans fue inmediata. El hashtag #Demet estamos contigo se convirtió en tendencia mundial, con miles de personas expresando su apoyo a la actriz y elogiando su talento y su profesionalidad. La tensión entre los fans de Khan y Demet llegó a niveles insospechados. Se desató una verdadera guerra en las redes sociales con insultos, acusaciones y comentarios hirientes por ambas partes. La situación se volvió tan intensa que algunos incluso llegaron a pedir a Khan y a Demet que intervinieran para poner fin a la polémica. Hasta el momento, ni Khan ni Demet han emitido un comunicado oficial sobre el tema. Ambos han optado por mantener un perfil bajo y evitar alimentar aún más el fuego. Sin embargo, sus silencios no han hecho más que aumentar la incertidumbre y la especulación. ¿Qué hay de cierto en todo esto? ¿Realmente Khan criticó a Demet? ¿Realmente Demet respondió a las críticas de Khan? ¿Es esta una simple tormenta en un vaso de agua o estamos ante una ruptura definitiva entre dos de las figuras más importantes del espectáculo turco? Como les dije al principio, estamos investigando a fondo para llegar a la verdad. Hemos contactado con fuentes cercanas a Khan y a Demet, hemos analizado cada declaración y cada publicación en redes sociales, y hemos revisado todas las revistas y periódicos que han cubierto la noticia. Y lo que hemos descubierto es que la verdad, como suele suceder en estos casos, es mucho más compleja y matizada de lo que parece a simple vista. En primer lugar, es importante tener en cuenta el contexto en el que se produjeron las declaraciones de Khan. La entrevista, según nuestras fuentes, fue realizada en un ambiente distendido y amigable. Khan al parecer se sintió cómodo y relajado, y se permitió expresar su opinión de forma sincera y sin filtros. Sin embargo, sus palabras fueron interpretadas por algunos como una crítica velada a Demet, y esa interpretación fue la que se propagó rápidamente por las redes sociales. En segundo lugar, es fundamental analizar la supuesta respuesta de Demet. Si bien el mensaje que publicó en sus redes sociales fue interpretado por muchos como una clara respuesta a Khan, también es posible que se tratara de un mensaje genérico sobre la importancia de la pasión y la autenticidad en el trabajo. Es decir, no hay pruebas contundentes de que Demet estuviera respondiendo directamente a Khan. En tercer lugar, es necesario tener en cuenta el factor mediático. Los medios de comunicación, como suele suceder en estos casos, han jugado un papel importante en la propagación de la polémica. Han exagerado las declaraciones de Khan, han interpretado las palabras de Demet y han alimentado la tensión entre los fans. En definitiva, la polémica entre Khan Yaman y Demet Özdemir es una mezcla de malentendidos, interpretaciones erróneas y exageraciones mediáticas. No hay pruebas contundentes de que Khan haya criticado a Demet, ni de que Demet haya respondido a las críticas de Khan. Sin embargo, la polémica ha generado una gran tensión entre los fans de ambos artistas, y ha puesto de manifiesto la fragilidad de las relaciones en el mundo del espectáculo. Pero la historia no termina aquí. Mientras tanto, la carrera de Khan Yaman sigue en ascenso. Después de su éxito en Turquía, el actor ha conquistado Italia y se ha convertido en una de las figuras más populares del país. Ha protagonizado varias series y películas italianas, y ha participado en numerosos eventos y campañas publicitarias. Su popularidad es tal que incluso ha sido invitado a participar en el prestigioso Festival de Cine de Venecia. Por su parte, Demet Özdemir también sigue cosechando éxitos en Turquía. Ha protagonizado varias series y películas, y se ha consolidado como una de las actrices más queridas y respetadas del país. Su talento y su carisma la han convertido en una de las figuras más influyentes del espectáculo turco. A pesar de la polémica, tanto Khan como Demet siguen siendo dos de las figuras más importantes del espectáculo turco. Ambos tienen una gran base de fans que los apoyan incondicionalmente y ambos siguen trabajando duro para alcanzar sus metas profesionales. Y es que al final lo más importante es que tanto Khan como Demet sean felices y que puedan seguir haciendo lo que aman. Ya sea juntos o por separado, su talento y su carisma seguirán brillando en el mundo del espectáculo. Ahora profundicemos un poco más en las posibles interpretaciones de las palabras de Khan. Es crucial recordar que el idioma turco, como cualquier otro idioma, está lleno de matices y sutilezas. Una misma frase puede tener diferentes significados dependiendo del contexto, del tono de voz y de la intención del hablante. Es posible
Que Khan, al hablar de la carrera de Demet después de Erkencikus, simplemente estuviera expresando su opinión personal sobre sus elecciones profesionales. Tal vez consideraba que Demet tenía un gran potencial y que podría haber alcanzado aún más éxito si hubiera tomado decisiones diferentes. No necesariamente tenía que ser una crítica malintencionada. Podría haber sido simplemente una reflexión sincera sobre el camino que Demet había elegido seguir. Sin embargo, también es cierto que las palabras de Khan podrían haber sido interpretadas como un ataque a la valía profesional de Demet. En un mundo tan competitivo como el del espectáculo, cualquier comentario sobre el trabajo de un colega puede ser visto como una crítica, especialmente si viene de alguien con quien se ha tenido una relación sentimental en el pasado. En cuanto a la supuesta respuesta de Demet, también es importante analizarla con cautela. Como mencionamos anteriormente, el mensaje que publicó en sus redes sociales podría haber sido una respuesta directa a Khan, pero también podría haber sido un mensaje genérico sobre la importancia de la pasión y la autenticidad en el trabajo. Es posible que Demet, al ver la polémica que se había desatado en las redes sociales, sintiera la necesidad de expresar su opinión sobre el tema del éxito y la valía profesional. Y lo hizo a través de un mensaje inspirador y motivador, que fue interpretado por muchos como una forma de defender su trabajo y de dejar claro que no se dejaría amedrentar por las críticas. Pero insistimos, no hay pruebas contundentes de que Demet estuviera respondiendo directamente a Khan. En definitiva, la polémica entre Can Yaman y Demet Özdemir es un claro ejemplo de cómo las palabras pueden ser malinterpretadas y cómo los medios de comunicación pueden alimentar la tensión entre las personas. Es importante recordar que tanto Khan como Demet son seres humanos, con sus propias opiniones, sentimientos y vulnerabilidades. Y que, como tales, merecen ser tratados con respeto y consideración. En lugar de alimentar la polémica y de echar más leña al fuego, deberíamos tratar de entender sus puntos de vista y de respetar sus decisiones. Ya sea que estén de acuerdo con sus elecciones profesionales o no, es fundamental recordar que ambos son talentosos y que han trabajado duro para alcanzar el éxito que han logrado. Y sobre todo es importante recordar que la vida es demasiado corta para gastarla en peleas y discusiones innecesarias. En lugar de centrarnos en lo que nos separa, deberíamos tratar de encontrar puntos en común y de construir puentes que nos permitan conectarnos con los demás. Porque al final, todos somos parte de la misma humanidad. Y ahora, vamos a hablar un poco sobre el impacto que esta polémica ha tenido en los fans de Khan y Demet. Como pueden imaginar, la noticia ha causado una gran conmoción entre los seguidores de ambos artistas. Muchos fans se han sentido decepcionados y dolidos al ver cómo sus ídolos se han visto envueltos en esta controversia. Algunos fans han expresado su apoyo incondicional a Khan, defendiendo sus palabras y argumentando que simplemente estaba expresando su opinión de forma sincera. Otros fans, por el contrario, han expresado su apoyo incondicional a Demet, elogiando su talento y su profesionalidad y criticando las palabras de Khan. La tensión entre los fans ha llegado a niveles insospechados, y se han desatado verdaderas guerras en las redes sociales. Los insultos, las acusaciones y los comentarios hirientes han estado a la orden del día. Es comprensible que los fans se sientan decepcionados y dolidos al ver cómo sus ídolos se ven envueltos en este tipo de controversias. Pero es importante recordar que Khan y Demet son seres humanos, con sus propias vidas y sus propias opiniones. Y que como tales tienen derecho a cometer errores y a expresar sus puntos de vista, incluso si no estamos de acuerdo con ellos. En lugar de alimentar la polémica y de atacar a Khan o a Demet, deberíamos tratar de entender sus puntos de vista y de respetar sus decisiones. Y sobre todo, deberíamos recordar que el amor y el respeto son mucho más importantes que cualquier controversia. Y ahora, para terminar, quiero hacerles una pregunta: ¿qué opinan ustedes de toda esta polémica? ¿Creen que Khan criticó a Demet? ¿Creen que Demet respondió a las críticas de Khan? ¿Creen que los medios de comunicación han exagerado la situación? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. No duden en dejar sus comentarios. Y recuerden, la verdad siempre sale a la luz, así que manténganse atentos a nuestras actualizaciones porque les prometemos que seguiremos investigando hasta el final. Y llegamos al final de este explosivo vídeo. Recapitulando, hemos analizado la supuesta polémica entre Can Yaman y Demet Özdemir, desmenuzando las posibles declaraciones de Khan en una entrevista, la presunta respuesta de Demet en redes sociales y el tsunami de reacciones que todo esto generó en los fans y los medios.
Vimos cómo las palabras, a veces, pueden ser sacadas de contexto y cómo las redes sociales pueden amplificar la tensión y la controversia. Espero que este análisis les haya resultado interesante y que les haya dado una perspectiva más completa sobre este drama que está sacudiendo el mundo del espectáculo turco. Como siempre, nuestro objetivo es brindarles información veraz y objetiva, para que puedan formar sus propias opiniones y llegar a sus propias conclusiones. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad y trayéndoles las últimas noticias y los chismes más jugosos del mundo de las celebridades turcas. Ahora, quiero pedirles que me dejen sus comentarios. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que Can y Demet deberían hablar públicamente sobre el tema? ¿Qué consejo les darían a ambos? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Me encanta leer sus mensajes y saber qué piensan. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares que también son fans de Can y Demet, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activando la campanita, además, se aseguran de no perderse ni un solo vídeo. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creciendo y trayéndoles contenido de calidad. Los quiero mucho. Hasta la próxima.